La primera nieve de la temporada cayó con más fuerza de lo que Elias Turner esperaba. Copos espesos descendían como secretos silenciosos sobre el solitario camino de montaña. Elías se detuvo, apoyándose en su hacha, mientras su aliento se volvía vapor en el aire frío y escuchaba cómo el bosque se acomodaba a su alrededor. A sus 62 años, había vivido más inviernos de los que podía contar con facilidad, la mayoría de ellos en soledad, y así le gustaba. O al menos eso se decía a sí mismo. Las montañas habían sido su refugio desde que el dolor le enseñó lo frágil que podía ser el amor. Allí, entre pinos y piedra, nada le pedía que explicara sus silencios. Nada le exigía más de lo que podía dar. O eso creía, hasta que un golpe en la puerta de su cabaña deshizo todo lo que pensaba saber sobre la edad, la espera y la silenciosa valentía del corazón humano. La cabaña de Elías se encontraba profundamente escondida en las rocosas, lejos de las carreteras pavimentadas y aún más lejos de la compañía fácil. La había construido con sus propias manos décadas atrás, cargando madera, colocando vigas, tallando una vida en tierra áspera y con una determinación terca. En el pueblo más cercano la gente hablaba de él como de un verdadero hombre de la montaña. Hosco, solitario, bueno con las herramientas y los animales, lento para sonreír pero rápido para ayudar cuando llegaba una tormenta. Decían que había perdido a su esposa siendo joven, que el dolor lo había empujado hacia las alturas donde el mundo ya no podía alcanzarlo. Las historias no eran falsas, pero estaban incompletas. No veían la ternura que aún llevaba consigo, cuidadosamente doblada y escondida, como una carta que nunca se atrevió a enviar. Aquella tarde, cuando la luz del día se apagó temprano tras las nubes grises, Elías partió el último tronco y lo acomodó junto al hogar. Planeaba una noche tranquila, un guiso hirviendo a fuego lento, la radio en voz baja, un libro que ya había leído pero que seguía disfrutando. Entonces escuchó el golpe en la puerta, primero suave, casi ahogado por el viento, luego de nuevo, más firme, como si el sonido mismo pidiera permiso para existir. Elías frunció el ceño. Nadie subía a la montaña con un clima así. Dejó el hacha, se limpió las manos y abrió la puerta. Una mujer estaba allí, con la nieve aferrada a su abrigo y el cabello oscuro y húmedo bajo un gorro de lana. Sus ojos eran firmes, cálidos a pesar del frío, y cuando se encontraron con los de Elías, algo en su pecho se tensó, agudo e inesperado. Se veía cansada, pero decidida, como alguien que había ensayado ese momento muchas veces y se negaba a dejarlo pasar. Perdón por molestar, dijo con voz tranquila, aunque marcada por el esfuerzo. Mi camioneta se deslizó fuera del camino. Me dijeron que usted era la ayuda más cercana. Elías se hizo a un lado sin pensarlo. Pase, dijo. Se va a congelar ahí afuera. Cuando ella cruzó el umbral y se sacudió la nieve de las botas, la cabaña pareció notar su presencia. El fuego crepitó con más fuerza. El espacio se sintió de pronto más pequeño, más cálido, vivo de una manera que Elías no había sentido en años. Le ofreció una silla, una cobija, un plato de guiso. Ella aceptó cada gesto con una gratitud silenciosa que pesaba más que las palabras. Se llamaba Clara. Lo dijo de manera sencilla, como si su nombre llevara tanta historia que no necesitara adornos. Mientras comía, observó la cabaña, sus ojos deteniéndose en los estantes de libros gastados, en el orden cuidadoso de las herramientas, en la fotografía sobre la repisa que Elías casi había dejado de notar. En ella, un hombre y una mujer más jóvenes se abrazaban, atrapados en una risa a medio aliento. Clara lo vio, pero no preguntó. En su lugar habló de la tormenta, del camino, de cómo las montañas podían convertir un trayecto corto en una prueba de fe. Elías escuchó, asintiendo, sintiendo cómo su vieja costumbre de soledad se estiraba y se tensaba. Cuando el viento aulló con más fuerza afuera y la radio crepitó con advertencias de caminos cerrados, Elías le dijo que tendría que quedarse a pasar la noche. No es seguro regresar hasta mañana, explicó. Tengo un cuarto extra. Clara dudó apenas lo suficiente para mostrar que entendía el peso de aceptar ayuda de un extraño, luego sonrió, una sonrisa pequeña y sincera que lo calentó más que el fuego. Gracias, dijo. Me gustaría.
Hablaron mientras la noche avanzaba, la conversación desplegándose como un sendero que se revela paso a paso. Clara había crecido en el pueblo del valle, se fue por muchos años y había regresado recientemente para cuidar a su madre anciana. Ahora trabajaba en la biblioteca, un empleo que amaba por su silencio y por la forma en que las historias conectan a las personas a través del tiempo. Elías le habló de las montañas, de las estaciones, de la satisfacción del trabajo hecho con calma y dedicación. No le habló de las noches en que el dolor aún lo despertaba, ni de cómo había decidido hace mucho que el amor era cosa de jóvenes. Algunas verdades necesitaban tiempo. Más tarde, cuando el fuego se apagó y la casa se acomodó en el sueño, Elías permaneció despierto, escuchando el viento y pensando en los ojos de Clara. Se dijo que no era nada, solo la novedad de la compañía, el eco de una vida que había decidido dejar atrás. Pero cuando finalmente se durmió, soñó con la primavera. La mañana llegó clara y brillante, la tormenta se había ido como un visitante severo que se marcha sin pedir disculpas. Elías ayudó a Clara a desenterrar la camioneta, con movimientos seguros y eficientes. Ella rió cuando el motor finalmente encendió, el alivio iluminando su rostro. No sé cómo agradecerle, dijo. Elías se encogió de hombros, incómodo con el agradecimiento. Eso hacen los vecinos, respondió, aunque hacía mucho que no se consideraba vecino de nadie. Ella dudó antes de irse. Me preguntaba, dijo con cuidado, si podría volver algún día. Me gustaría devolverle el favor. Tal vez traerle unos libros de la biblioteca. Elías estuvo a punto de decir que no. La costumbre le pedía cerrar la puerta y regresar a su silencio. Pero algo más valiente y más suave respondió por él. Será bienvenida, dijo. Clara volvió la semana siguiente, y luego la otra. A veces traía libros, a veces pan que ella misma horneaba, y a veces nada más que conversación y la disposición de compartir el silencio. La montaña no la intimidaba, caminaba por sus senderos con respeto, escuchando tanto como hablaba. Elías comenzó a esperar sus visitas, a notar los días con más atención, la luz cambiando, el mundo abriéndose poco a poco. Reparó una silla que llevaba años queriendo arreglar. Plantó hierbas en la tierra de primavera. Rió de verdad, con una historia que Clara contó sobre un niño de la biblioteca que insistía en que los dragones eran reales. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo cómo se juntaban las nubes, Clara le preguntó por la fotografía. Elías respiró hondo. Es mi esposa, Ana, dijo. Nos conocimos jóvenes. Nos amamos intensamente. Murió antes de tiempo. Las palabras salieron ásperas, pero sinceras. Clara no lo apuró. Dejó que el silencio sostuviera el peso de lo no dicho. Lo siento, dijo suavemente. Parece alguien que sabía cómo vivir. Lo sabía, respondió Elías. Miró los árboles, sintiendo el viejo dolor moverse. Después de que murió, decidí que esa parte de mi vida había terminado. El matrimonio, todo eso, es para los jóvenes. Yo ya soy demasiado viejo. Lo dijo como una regla, como algo escrito en piedra. Clara lo miró entonces de verdad, y por un momento Elías se sintió expuesto, como un hombre parado en un claro sin donde esconderse. ¿Puedo decirle algo?, preguntó. Cuando él asintió, continuó con voz firme y llena de sentido. Yo no llegué aquí por accidente ese primer día. Sabía que usted vivía aquí. Sabía que ayudaba a la gente cuando lo necesitaban. Y sabía que estaba solo. Elías frunció el ceño, confundido. ¿Por qué?, preguntó. Porque, dijo Clara tomando aire, he estado esperando por usted. Las palabras cayeron suavemente, pero su significado retumbó en él. Negó con la cabeza, un reflejo nacido del miedo. Clara, no soy el hombre que cree. Estoy acostumbrado a mis formas. Soy mayor de lo que usted merece. No quiero volver a lastimar a nadie. Se levantó y comenzó a caminar, el hombre de la montaña refugiándose en viejas defensas. Soy demasiado viejo para casarme. Clara también se levantó, encontrándolo a mitad del camino. Yo no dije nada de merecer, respondió.
Y no le pedí que fuera joven. Le pedí que fuera usted. Entonces le habló de su propia vida, de un matrimonio que nunca llegó, de años dedicados a cuidar a otros, de cómo aprendió la paciencia no como resignación, sino como esperanza. He esperado, repitió, no como súplica, sino como verdad. No porque esperara perfección, sino porque reconocí la bondad cuando la vi. Porque vi cómo da sin pedir nada. Porque creo que nunca es tarde para elegir compañía. Elías sintió algo moverse en su interior, un lento quiebre del hielo que había rodeado su corazón por tanto tiempo. Pensó en las noches que pasó convenciéndose de que la soledad era fortaleza y que desear algo más era debilidad. Pensó en Anna, en el amor que compartieron, y comprendió por primera vez que honrar ese amor no significaba rechazar todos los demás. Significaba vivir plenamente, incluso cuando vivir implicaba riesgo. La comprensión no llegó como una revelación dramática, sino como una claridad tranquila. Elías dejó de caminar. Miró a Clara, a la valentía que implicaba esperar, hablar, ofrecer su corazón sin garantías. En ese instante, la compasión nació en él, no solo por ella, sino también por sí mismo. Vio los años en que se negó la alegría como un acto de protección que ya no le servía. Dio un paso adelante. No sé cómo hacer esto, admitió. Clara sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Yo tampoco, dijo. Pero podemos aprender juntos. Su decisión no se selló con grandes gestos. Se fue construyendo con actos pequeños y constantes, comidas compartidas, trabajo compartido, mañanas compartidas viendo al sol subir entre las montañas. Elías aprendió que la generosidad no solo era dar refugio o ayuda, sino permitir que alguien más también te diera. Aprendió que la edad trae sabiduría, sí, pero no cancela el anhelo. Y Clara aprendió que esperar no significaba quedarse quieta, sino preparar el corazón para reconocer el hogar cuando aparece. Cuando se casaron el verano siguiente, fue una ceremonia sencilla bajo pinos altos, con la presencia de algunos vecinos del pueblo que nunca habían visto a Elías sonreír con tanta facilidad. Las montañas fueron testigos, silenciosas y firmes, como siempre. Elías llevaba un traje que le resultaba extraño, pero la mano de Clara en la suya se sentía correcta, como si también hubiera estado esperando. Pronunció sus votos despacio y con intención, prometiendo no juventud, sino presencia, no perfección, sino constancia. En los años que siguieron, la vida siguió siendo lo que siempre había sido, hermosa, exigente e impredecible. Hubo días difíciles y noches silenciosas, momentos en que el viejo dolor regresaba y nuevos miedos susurraban. Pero también hubo risas, calidez y el profundo consuelo de saber que ya no se estaba solo en la espera y la observación. Elías descubrió que el amor, cuando llega más tarde en la vida, tiene una dulzura especial. Conoce el costo de la pérdida y aún así decide abrirse. A veces, cuando la nieve volvía a caer sobre el camino de la montaña, Elías recordaba al hombre que había sido, aquel que creía que la puerta estaba cerrada para siempre. Sacudía la cabeza, maravillado de lo equivocado que había estado, y tomaba la mano de Clara. El mundo, aprendió, es generoso con quienes permanecen abiertos a ser sorprendidos. Y así, la historia del hombre de la montaña que pensó que era demasiado viejo para el matrimonio se convirtió en algo muy distinto, un testimonio de que la bondad no tiene fecha de caducidad, de que esperar puede ser un acto de valentía, y de que el amor, real, constante, humano, no llega según nuestro calendario, sino exactamente cuando debe llegar.